mañana con 12 minutos y vamos a hablar de cómo disminuir la ansiedad durante este periodo de postulaciones a la universidad. Se conocieron ayer los resultados de la PAES, una prueba que generó harta confusión. Yo no sé si tú has escuchado. Sí, los puntajes están muy altos. Cambió el puntaje a los 1000 máxima, ya no son los 850 que habían antes. Claro, que era la meta ansiada. Alguien que sacó 670 puntos decía, está bien. ¿Son los 400 de antes? Es que, el asterisco. Te digo una cosa, ayer lo estábamos conversando con personas que conocían del tema y con gente que fue a postular, por ejemplo, una feria que está abierta ahora de postulaciones, por si la gente no sabe, en la estación Mapocho. Pero hay harta confusión porque como que no se puede homologar tan fácil decir, los 700 puntos de ahora son los 400 de antes. No, porque tiene otras consideraciones, son menos preguntas, por lo tanto, si fallas en menos respuestas, hay una baja de puntaje que es más considerable que antes. Entonces, no es tan fácil de llegar y decir y por eso mismo también, por ejemplo, se quitan los puntajes nacionales. Ahora se hace un reconocimiento que fue lo que hizo ayer Gabriel Boric a ¿cómo se llama? A como la trayectoria académica, porque tiene mucho que ver también con el NEM, que es lo que pasó durante todas tus épocas el NEM es cuando entra ya en la confusión. Ahí yo me meto en la jungla. Es todo bien confuso y ayer la gente estaba súper confusa. Vale mucho más que... Bueno, en nuestra época era una cosa simbólica, pero... Claro, pero es muy distinto. Entonces, la verdad es que hay mucha ansiedad que se genera no solo... que ya este periodo es ansioso siempre, ha sido históricamente ansioso. A nosotros nos genera ansiedad saber si vamos a poder entrar a la carrera que queríamos o no, sino que además ahora con una prueba que fue más experimental, por decírtelo, con un nuevo sistema de puntajes, con un nuevo sistema de evaluación, claro, con mucho desconocimiento, obviamente hay más ansiedad para las jóvenes y jóvenes que están postulando. A contar de hoy día ya tienen que empezar a postular, tienen que empezar a ver si es que quedaron en la carrera o no. La verdad es que hay muchas preguntas y también mucha ansiedad, pero queremos hablar sobre ese específico, la ansiedad. Cómo contenemos además a estos pobres cabros, estos pobres aves, como le digo yo. El centennial histérico. El psicólogo y director ejecutivo de HPI Internacional está con nosotros al teléfono, es Isaías Sharon. ¿Cómo estás, Isaías? Hola, Elena, ¿qué tal? Hola, Roca, un gusto estar con ustedes hoy día. Igual, ahí te vemos. Hola, Isaías. Oye, Isaías, cuéntame un poco qué es HPI Internacional, primero. Bueno, nosotros en HPI lo que hacemos es ayudar a las instituciones de educación superior a poder atraer mejores perfiles de estudiantes, retenerlos, que es un problema en la educación hoy día, la deserción estudiantil, y también poder mejorar sus competencias de egreso, es decir, que no solamente salgan más técnicos, más profesionales con un cartón, sino que salgan realmente con las competencias que requieren para el mundo del trabajo, y eso lo hacemos con tecnología, utilizando inteligencia artificial y psicología predictiva. A eso nos dedicamos ahí en HPI. Oye, Isaías, lo que estábamos hablando un poco, ya así como cuando se dice que los 40 de ahora son los 30 de antes, los 700 de ahora son los 400 de antes, ¿cómo ves esta reformulación de los puntajes? Sí, no, lo estaba escuchando muy atentamente, Roca. A ver, es una prueba, como ustedes bien decían, nueva, entonces yo creo que nos va a confundir más si queremos homologar a lo que era antes. Claro. Nos vamos a enterar cuando termine el proceso de postulación y estén los resultados de ese proceso, de cuáles son los puntos de corte reales de estos estudiantes nuevos que ingresan. Y con eso probablemente vamos a tener una idea más clara de cuáles son los puntajes más altos, los puntajes de la media, pero que aseguran de todas formas cierto acceso a ciertas carreras e instituciones, y cuáles son el nuevo concepto de los bajos puntajes, ¿no? Claro, ¿cuál es el asterisco de antes? ¿Te acuerdas de ese trauma? Tal cual. Oye, y en ese sentido, ¿cuáles son las medidas más experimentales que hubo en esta prueba, a tu juicio? Bueno, cambiaron varias cosas. Primero, como también ustedes anunciaban, cambió qué se evalúa y cómo se pondera, ¿no? Y por lo tanto es una prueba totalmente nueva. Esta prueba PAES lo que busca es resolver un cuestionamiento histórico de la PAA, de la PSU, de no sé cuántos nombres que tuvo entre medio. Sí, claro. PTU. Sí, ya. Sí, la prueba vale, ¿no? La de transición, en fin, ¿qué estamos evaluando? ¿Estamos evaluando conocimiento o estamos evaluando competencias, ¿no? Ese era el gran cuestionamiento en el sistema de ingreso a la universidad, a la educación superior. Y esta prueba lo que busca, vamos a ver cómo le va, ¿no? A la propia prueba. Esta es una prueba para la PAES. Lo que busca es poder incorporar ítems que midan competencia más que conocimiento. Lo que es bien interesante porque pone el énfasis en cuáles son las habilidades reales de los jóvenes, de los y las estudiantes hoy día, pero no se hace cargo de algo que va a pasar
cuando los estudiantes se matriculen, un par de semanas más, y es que está bien tener las competencias, pero también es importante tener el conocimiento, y por eso las universidades, los IP, los CFT, tienen tantos programas remediales, porque las brechas en conocimiento matemático, lenguaje, lectoescritura todavía, saliendo de la enseñanza media, siguen siendo preocupantes. Sí. Y este vacío que se genera en la educación escolar, digamos, se traspasa luego a la educación superior, y ojo, se traspasa luego al mundo del trabajo. 87% de los empleadores señalan que los nuevos técnicos y profesionales tienen importantes brechas en sus habilidades. Es decir, oye, lindo el diploma, pero a la hora de entrar a la cancha... Eso viene del colegio, tal vez, ¿no? O sea, como tú decías, la desigualdad. Igual estábamos mencionando, el locutor mencionó que entre los puntajes, o sea, los mejores promedios siguen siendo los colegios de siempre, el Colegio de los Andes, el Grange, el Villa María, etcétera. Efectivamente, es un vacío que vemos que es sociocultural, ¿no? Pasa en el colegio, la calidad de los docentes. Yo escuchaba al ministro de Educación estos días, preocupante, para ser muy amoroso con el ministro, muy preocupante la posición que tiene la autoridad, se supone máxima en el ámbito educativo, de dónde están puestas las prioridades. Y esto da cuenta justamente de lo que tú dices, de que siguen siendo los colegios que tienen docentes de mayor calificación, menores estudiantes por sala, mayores entornos y oportunidades socioculturales, que hay más libros en sus casas, que hay otras conversaciones en sus entornos sociales, quienes siguen teniendo los mejores puntajes. Y ojo, y esos mejores puntajes son equivalentes al tramo, a los 2 quintiles más bajos de los países desarrollados. Es decir, los mejores nuestros todavía no son de clase mundial. Oye, a ver, hay es como multifactorial esto que estamos conversando, ¿no es cierto? Un poco con respecto a la prueba, cómo va cambiando y todo, pero también uno ve que hay una oferta que al parecer está como más activa, por un lado, respecto a las posibilidades que tienen los jóvenes, y aparece otro escenario que es algo que conversamos habitualmente acá en el programa, que tiene que ver con el autoaprendizaje, la formación técnica. ¿Existe en el espectro de estas generaciones la posibilidad quizás de estudiar otras cosas que no sea el clásico, no sé, que están entrando ahora todos los cabros? Pero además de las carreras tradicionales, ahora están entrando como a esta especie como de bachillerato, el college de la católica es como la salvación. Pero existe también en la conciencia de la misma generación, quizás en otros segmentos, etcétera, el estudiar otro tipo de carrera o incluso ponerse a trabajar quizás y asociarse más a una empleabilidad y aprendizaje activo. ¿Cómo lo ves? Ya, es buenísimo el punto que toca Elena, en los dos frentes, ¿no? De que uno es multivariable y dos, el tema de la oferta. Hoy día, efectivamente, la oferta ha crecido enormemente, ¿no? Los estudiantes tienen muchas alternativas, algunos seguramente están con mucha ansiedad ahora en el proceso de postulación. Yo les diría, relájense, porque hay más opciones que el riesgo de quedar fuera. O sea, va a depender de la decisión que tome finalmente el estudiante y su familia, o su entorno más cercano, pero la verdad que oferta hay de manera muy amplia. La educación superior, el pregrado universitario, digamos, casi no se ha movido en términos de crecimiento el último año, ha estado recuperando lo que se perdió con la pandemia, pero es interesante ver que la educación técnica ha crecido, ¿no? Carreras más cortas, orientadas al empleo rápido, en un contexto además económico desafiante, no solamente en Chile, sino que a nivel global. Entonces, efectivamente hoy día hay mucha oferta, la educación técnica tiene un rol importante, todavía en Chile seguimos, o muchas personas siguen mirando la educación técnica como una educación de segundo nivel, no tan deseable como ir a la universidad, y la verdad que... se ha equiparado un poquito, ¿eh? Y que bueno que sea así, Roca, porque en muchas áreas es más rentable, es necesario, el retorno es mejor, es decir, estamos llenos de profesionales. Yo soy psicólogo de profesión, y cuando miro las estadísticas de las remuneraciones de los psicólogos, o si miramos el caso de los periodistas, la verdad que uno dice, oye, está preocupante también aquello, ¿no? Entonces, hay mucha alternativa. Y respecto a lo otro que tú comentas, Elena, de la educación, la autoinstrucción, esto está pasando muy fuertemente, sobre todo en educación continua. La matrícula de educación continua durante los últimos años de la pandemia para acá ha crecido más o menos en un 37% a nivel global.
pero en las universidades ha decrecido la matrícula en educación continua. Y uno dice, ¿pero cómo? Si viene creciendo y aquí pierden, porque la gente está estudiando en plataformas virtuales. Online. Exacto. De autoinstrucción, es más barato, voy a aprender lo que quiero, lo llevo a mi ritmo y a mi forma. Ya no hay tanta barrera como había antes de que estudiar en línea era feo, era malo y era algo que casi que había que esconder, sino que hoy día está muy masificado y por lo tanto la oferta es absolutamente muy amplia. Isaías, así como antes, o sea, con esta variedad de ofertas y posibilidades de universidad, etcétera, el que quiere una formación universitaria, ¿puede bastarle solo con dar la prueba o ya esta gran oferta de universidades también están más exigentes para su ingreso? Todavía hay instituciones que basta con dar la prueba para poder ingresar. Y matricularse antes que el resto, en el fondo, inscribirse rápido, ¿o no? Tal cual, tal cual. De hecho, muchas instituciones tienen la reserva de la matrícula anticipada, ¿no? Esto ya fue hace un mes, 2 meses. Algunas de ellas ya tenían esa alternativa y muchas de ellas tienen o puntajes de corte más bajo histórico o también derechamente uno va, como se decía, digamos, con la prueba rendida, ¿no? O sea, ya di la prueba, pero independiente del puntaje, claro, puedo ingresar. Eso sigue estando ahí a la mano y además de toda la oferta de pregrado remoto en instituciones, algunas chilenas, muy pocas, pero en instituciones extranjeras esa oferta es muy amplia. Y hay gente que está haciendo su carrera de pregrado en instituciones universitarias, en Argentina, online, en México, en España, claro, sin los beneficios que entrega el Ministerio de Educación en términos económicos, pero pudiendo acceder al sistema formativo de manera muy fácil y accesible. Oye, en términos de nosotros los padres y las madres, la contención, qué hacer con la ansiedad, ¿no es cierto? Que era el tema inicial que estábamos conversando. Yo veía ayer en otro programa que tengo muchos papás yendo a esta feria de postulación, muchos papás muy contentos, por ejemplo, con el tema de la gratuidad, que también yo creo que eso se traspasa un poco a los hijos, ¿no? O sea, como... ¿Qué le estoy exigiendo yo también a mis papás? Claro. Si es que yo estoy eligiendo una u otra opción, ¿no es cierto? ¿Cómo manejamos eso también? Oye, la presión emocional de las familias a los jóvenes es enorme. Muy fuerte. ¿No? Sí. Claro, el papá con la tarjeta es el que manda. Esa tensión. Yo me acuerdo en mi época, perdona lo que voy a decir, Isaías, pero yo me acuerdo de mi papá firmando letras. Sí. Y eran como 800.000 letras el pagaré ahí como para poder pagarte la universidad. Y uno ya se sentía culpable. O sea, imagínate echarte un ramo. Siempre ha sido tensionante este periodo. Absolutamente, absolutamente, y hay muchas expectativas puestas porque todavía está la idea de que lo que el joven vaya a elegir claro, va a marcar su futuro. Claro. ¿No? Y cuando nos vamos a los datos duros, la verdad que nada de eso, ¿no? El 67% de los profesionales no trabajan lo que estudió, así que uno dice, bueno, voy a elegir algo, pero lo más probable es que tampoco me dedique o no me dedique por mucho tiempo. Uno sabe dónde parte, pero no sabe dónde termina. Pero está bueno poner ese tema como bien visible, en el sentido de que muy poca gente trabaja en lo que le gusta, para que los mismos papás que están firmando pagaré hoy con, qué sé yo, con otro sistema, asuman de que la carrera universitaria no es la última, no es la cereza de la torta, como que los papás ya se lavan las manos y dicen, listo, cumplí. Pero en realidad se abre la posibilidad de lo que estamos hablando, la educación técnica, las carreras distintas, las carreras más específicas, todas estas carreras chicas que han empezado a crecer. Sí, pues. Sí, o sea... Insisto, uno porque ahí también hay un factor súper importante. Yo creo que uno tiene que tener la confianza con los hijos para decirle... Porque ayer yo escuchaba una historia terrible de una niñita que la estaban matriculando mientras ella lloraba a mares. ¿Por qué? O sea, eso claramente es deserción al corto mediano plazo, ¿no? Es un mes y medio de carrera, sí, se sale. ¿Qué opinas tú? Bueno, de hecho, la decisión de desertar, hay estudios que muestran que se toman los 2 primeros meses del estudiante. Seguro. No se capta el tiro. Entonces, y la deserción es brutal. En Chile es del 28,8% en educación superior. Muy alta. Es decir, prácticamente 1/3 de los estudiantes que ingresen van a salir del sistema con un costo-oportunidad enorme, ¿no? En tiempo, en recursos familiares, en recursos del Estado, los que van con gratuidad, en la operación misma de las instituciones de educación superior, que le golpea muy fuertemente. O sea, la deserción es un temazo, digamos, transversal en la educación, y tiene que ver mucho con lo que ustedes comentan, con el hecho de decir, oye, ¿qué tan conectado está esto con mi vocación? Con la presión ¿Cuáles son las paternal.
¿cuáles son las expectativas? Efectivamente, ¿cuáles son las expectativas que tiene esta decisión? Porque esto es como el pololeo, ¿no? Uno se conoce con alguien, tiene altas expectativas, después se encuentra con un ser humano como uno, claro, y dice, chafi, no era nada lo que me prometieron. Arranca. Claro, y en la educación pasa lo mismo. Entonces me venden la carrera, me venden la institución con altas expectativas personales, imaginarias, muchas de ellas, porque el joven no ha entrado todavía, Claro. con la presión y las expectativas de la familia, que uno como papá, como mamá, la mayoría, ¿no? Queremos que a nuestros hijos les vaya mejor, pero no sé si tenemos tan claro qué significa que les vaya mejor Sí. en un contexto que además ha cambiado tanto. Exacto. Y todas esas expectativas se encuentran con la realidad, y la realidad supera la ficción, como dicen por ahí, ¿no? Entonces, finalmente genera esta brecha que hace que muchos jóvenes deserten, y también que muchos jóvenes continúen por cumplir con esta presión familiar, pero con alta carga emocional, ¿no? Hemos visto el aumento en los temas de depresión, en los temas de suicidio, lo conversábamos con Roca hace algunas semanas atrás que estuve allá con ustedes. O sea, hay varios temas ahí asociados a bienestar, Sí. que es fruto de las decisiones que no nos complacen realmente, y esto independiente de los jóvenes, nos pasa a todos, ¿no? Oye, Isaías, muchas gracias por conversar con nosotros. Además, tu voz ya es tranquilizadora. Sí, tiene voz de psicólogo, de buen psicólogo. Tono, pero maravilloso, que a mí me dejó más tranquila incluso por unas decisiones que tengo que tomar en los próximos días. Aunque sea otro tema, Aunque pero sea ya otro en su tema. voz Sí, exacto. anula todas las presiones, toda la Oye, histeria. Isaías, ¿dónde Ahí. encontramos más información de HPI Internacional? HPI One ¿Ya? pone, ¿no? HPI1.com, ahí pueden encontrar lo que estamos haciendo, y felices de poder ayudarnos a las instituciones de educación superior que estamos en este desafío enorme. Súper importante. Invitar también a las autoridades ministeriales que se den una vuelta y miren para dónde va el futuro, La micro, digamos, la educación. eso, exacto, Sí. sería bien importante. Hoy un abrazo grande. Abrazo. Isaías. Un gusto conversar con ustedes. Que estén muy bien.